Bueno, sean bienvenidos a este espacio de Café y Biblia, donde vamos a seguir tratando temas muy interesantes, como ya lo hicimos en nuestro capítulo anterior, donde hablábamos acerca del cuidado del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Hoy nos corresponde el tema de la relación entre la salud mental y la fe. Entonces, nuevamente le doy la bienvenida al pastor Daniel, que está con nosotros. Y Dani, bienvenido siempre a este espacio. Gracias, gracias. Es un privilegio poder compartir con ustedes cada uno de estos temas y esos diálogos y hacerlo de una manera tan libre, así como habladito, como lo dice el programa. Muy amigos. Sí, amigos, sí, sabe entre amigos. Entonces, muy grata esta experiencia y podemos y esperamos poder servirles bastante. Bueno, hay un tema que, digamos, es muy contemporáneo, ya que podríamos decir tuvo gran crecimiento, o de pronto no un crecimiento, sino que se volvió muy significativo después de la pandemia, ya que empezamos a hablar incluso desde la parte gubernamental, hacer campañas y hacer mucha inversión en aquello que es la salud mental. Incluso algunos expertos se atreven a decir que esta es la verdadera pandemia, que puede afectar a más personas que inclusive enfermedades como el COVID o las enfermedades, digamos, cotidianas que pueden traer crisis a las personas o a la humanidad. Pero hoy estamos hablando de otro tipo de flagelos que son mucho más complejos, que quizás son más difíciles de tratar y que en muchas ocasiones las personas no tienen la conciencia de lo que son todas estas situaciones, tanto enfermedades diagnósticas como quizá algunas circunstancias en relación a la salud mental. Entonces el día de hoy vamos a estar abordando todo lo que tiene que ver con la salud mental y la fe, y también qué nos dice las escrituras frente a este tema, porque debemos entender que frente a todo lo que encontramos en este mundo, en la palabra de Dios, vamos a encontrar una respuesta. Entonces, ¿qué podemos hablar acerca del tema de la salud mental y la fe? Jami, yo creo que a nosotros, inevitablemente todos los seres humanos, somos bombardeados por pensamientos, tanto pensamientos negativos como pensamientos positivos, como ideas, como sueños, como metas, como anhelos, y todos estamos vulnerables a situaciones de preocupaciones y de todo ese tipo de cosas. Y cuando de pronto una mente se ve bombardeada por muchas cosas, puede empezar a tornarse un poco enferma, un poco de ponerle cuidado a ciertas situaciones, de cómo vivimos, cómo pensamos. Y entonces toda esta guerra en la mente puede generar que una persona empiece a tener problemas. Ya algunos médicos, psiquiatras podrán aludirlo netamente a cosas químicas, cosas de la... Orgánicas, temas orgánicos. Pero en el diario vivir todas las personas enfrentamos situaciones de pensamientos e ideas y cosas que pueden empezar a afectar nuestra salud mental. O sea, no tiene que haber si usted diagnosticado por un problema para ser vulnerable a que ideas y cosas empiecen a afectar tu mente, y todos podemos ser víctimas en algún momento de la depresión, por la muerte de un ser querido, por algo, cualquier situación de la vida que no le sepamos dar manejo puede convertirse en algo que empiece a afectar nuestra salud mental. Yo creo que es por eso que el apóstol Pablo, escribiendo en 2 Corintios 10:5, él nos menciona y nos dice que llevemos a cautivo todo pensamiento contrario a la obediencia de Cristo, como que nuestra mente debe estar ceñida a Cristo para evitar todo este tipo de cosas que nos puede empezar a jugar malas cartas a nosotros mismos. Entonces yo creo que el Evangelio nos invita sí o sí a que tengamos un acercamiento constante a Cristo, a la verdad de Cristo, para de esta manera no distraernos e incluso mantener nuestra salud mental. Bueno, creo que aquí tenemos que marcar una diferencia, porque, digamos, una cosa es un diagnóstico frente a un tema de salud mental, y otra cosa es un episodio que nosotros podamos tener. Vamos a colocar un ejemplo concreto. Hay una gran diferencia entre una persona que ha sido diagnosticada con depresión y que incluso se le pueden mandar medicamentos para contrarrestar estas situaciones, o a una persona que a partir de un momento complejo tiene un episodio depresivo. Que digamos que cuando hablamos del diagnóstico vamos a hablar de algo que es constante, y quizá la forma de abordarlo o la atención podría cambiar mucho, y que quizá el primero podría llevar al otro si no se hace una atención responsable. Pero yo quiero que planteemos el día de hoy dos líneas frente a este tema. Número uno, cómo la iglesia cristiana en general
puede aportar a estos temas de salud mental, no ser un lugar protector o no ser un lugar para transformar estos temas, sino por el contrario, que se encarga de generar más situaciones de salud mental. O número dos, también como la iglesia, a través de los principios que nos enseña la palabra de Dios, puede ser un lugar protector y salvaguarda para atender estos temas de salud mental. Y acá hay algo que tenemos que tener supremamente claro, y es que, digamos, la palabra de Dios nos va a mostrar la mente como un campo de batalla, y adicional a eso, una de las cosas que primeramente va a transformar el evangelio va a ser nuestra mente. Lo vamos a ver en muchas ocasiones. Lo primero que Dios viene a cambiar es nuestros pensamientos. Incluso en otro programa vamos a profundizar más acerca de lo que es la transformación del pensamiento, pero el día de hoy entonces vamos a ver estas dos líneas. Quizás Dani, ¿qué tal Dani si nos empezamos a enfocar en la primera? Esa que tiene que ver en muchas ocasiones cómo el ambiente, podríamos decir, de la iglesia en general, en vez de ser un factor que ayuda a prevenir estos temas de salud mental, se convierte en un lugar donde antes se pueden hasta promover estos temas y por el contrario causar otro tipo de situaciones que pueden ser más complejas. Sí, y yo creo que esa, Cami, es la parte que realmente más nos compete, porque aún la gente podría pensar, no, pues en este programa obviamente tendrían es que tener un par de psicólogos o un psicólogo y un psiquiatra y para hablar de esa parte profunda, pero nosotros estamos hablando o abordando es desde la cosmovisión cristiana cómo la iglesia nos sirve para ayudarnos a proteger y cómo el evangelio, el poder transformador del evangelio protege al creyente también en sus luchas mentales, en sus ideas negativas, en tantas cosas que nos pueden bombardear, como lo decía Cami ahorita. La mente es un campo de batalla. Creo que hubo un libro bestseller por ahí de Joyce Meyer que titulaba así, La mente, un campo de batalla. Pero es precisamente eso, cómo el evangelio realmente y cómo la iglesia puede ser un agente de salud mental cuando realmente es una iglesia que predica el evangelio de Jesucristo. Yo creo que para la depresión, para la ansiedad, para todo este tipo de cosas, el evangelio tiene una respuesta y genera esperanza en medio de la espera, genera resiliencia en medio de las frustraciones. Pone como ejemplos personas que estuvieron al límite de situaciones que otra persona podría decir, yo ante una situación así me enloquezco. Pero pone ejemplos de gente que en vez de perder la cordura antes ganó fe y se alimentó y tuvo una resiliencia y se superó. Por ejemplo, el caso de Job. Nosotros leemos Job desde lo teológico y ay sí, la enseñanza teológica y eso. Pero si pensáramos Job desde un caso Cotidiano de una persona que sufra todas las situaciones que tuvo que enfrentar Job, y uno se enloquece. sí, literalmente. No, incluso no vamos muy lejos. Quizá hemos visto situaciones que fueron similares a una gran cantidad de pérdidas en la actualidad, y hay personas que a partir de vivir crisis así toman decisiones como terminar con su vida, o incluso que hemos visto en las noticias contemporáneas que no solamente han terminado con su vida sino con la vida de sus hijos porque no ven ninguna solución o ven el panorama tan oscuro que lo único que se les ocurre como solución para su crisis es mejor dejar de vivir que enfrentar todo lo que hay que enfrentar. Porque te pierde como toda esperanza. Y ahí es donde viene lo profundo y lo bonito del evangelio. El evangelio antes promueve toda esperanza. O sea, si los problemas de la vida, las dificultades humanas dañan la esperanza aparentemente, el evangelio hace todo lo contrario, promueve la esperanza en el ser humano, donde Dios te dice, yo estoy contigo, sí se puede salir de esta, sí se pueden avanzar a pesar de las dificultades, a pesar de tus ideas, a pesar de lo que estás pensando, sí se puede salir adelante. Entonces ahí es donde el evangelio tiene un poder transformador de la salud, no solo física, sino mental y de manera impresionante. Ahora bien, eso sí se promueve y se anuncia un evangelio bíblico real. Pero imagina, Cami, si cae en una herejía, en una secta, en algo bien raro, antes como que se potencia los problemas de salud mental. Se potenciarían porque empiezan a distorsionar y a jugar con las emociones de la gente, y antes una persona que tenga ideas raras o algo así, está con un pensamiento bien sectario, con gente que lo pone a imaginar cosas, puede agravar los problemas de salud mental. Eso hay que evaluarlo también porque es una realidad que vivimos.
Bueno, como una iglesia, digamos, desde una doctrina que no sea saludable, ¿cómo puede convertirse una iglesia a partir de estos pensamientos en una promotora de problemas de salud mental? Quizá podríamos hablar hasta de ejemplos muy concretos y valga la aclaración, aquí no estamos hablando de una iglesia en específico, no estamos tampoco criticando ningún movimiento, pero sí podríamos hablar de cosas muy específicas que obviamente nosotros debemos entender que en la historia de la iglesia se han visto y que adicional a eso debemos ser muy conscientes de ellas para saber de qué manera estamos ayudando a la salud mental de las personas o de qué manera estamos promoviendo cosas que no son buenas y no son saludables. Entonces, ¿qué tal, Dani, si podemos hablar de cosas más concretas? Y ahorita también podemos ver a la luz de lo que es una doctrina saludable, cómo la iglesia realmente se convierte en un factor protector o una ayuda e incluso las relaciones humanas saludables y fraternas en un protector para nuestra mente o en un escudo para que nuestra mente pueda, digamos, ayudar a esa estabilidad que necesita y poder enfrentar tantas situaciones que en el día a día podemos ver y que nos generan tanta crisis. Sí, yo creo que uno de los ejemplos que podríamos mirar ahí es precisamente la cordura en el entendimiento de los dones espirituales. Como quien dice, tenía que decir y se dijo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, él está hablando de dones espirituales y más específicamente del don de lenguas. Y una de las cosas es que él le dice, hagan todo con cordura, si hay un intérprete, o sea, compórtense, porque si no la gente que va a decir, esta gente está loca. Al literal, esa gente tiene problemas mentales o este coco de loquitos que... Y entonces él manda a que tengamos cordura y entendimiento del uso de los dones espirituales. Entonces yo creo que cuando de pronto una iglesia empieza a caer mucho en la emoción, empieza a confundir sutilmente, de pronto hasta sin mala intención, los dones espirituales con su propia imaginación, con sus propios deseos, y empiezan a hacer un daño a la misma iglesia, porque serían como dones fingidos. Y no estamos, vuelvo y lo digo, no estamos acá acusando a nadie ni atacando a nadie, cada quien es más una propuesta de autoevaluación. Y decir, Señor, esto sí es genuino, realmente este don está siendo genuino o ya estoy dándole vía abierta a mi imaginación. Y si ya se está pasando a ese tema de la imaginación, de imaginar dones y no ser dones genuinos, eso termina haciendo gran daño a la iglesia. Y no solo a esa iglesia local, a la iglesia de Cristo en general, porque la mente empieza a tener un concepto errado de lo que es la vida cristiana. Y llegan al punto de creer que la vida cristiana es de gente con problemas mentales. O incluso podríamos hablar de temas muy concretos como que se llega a tal sincretismo o a tal mezcla de otro tipo de creencias que incluso algunas son muy paganas o son muy contrarias a lo que nos enseña la palabra de Dios de adivinación. Podríamos llegar hasta ese punto o a promover cosas que son poco saludables a la luz de la palabra. Y eso que nosotros podríamos decir que de manera responsable y mesurada nosotros aún creemos en la vigencia de los dones del Espíritu Santo y en el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero sí tenemos que ser muy conscientes de una gran cantidad de movimientos, de emociones y de líneas doctrinales que incluso son un enemigo para que la iglesia pueda vivir saludablemente estos temas tan actuales. Pero ¿de qué manera una iglesia puede volverse, digamos, un lugar que ayuda a las personas que puedan tener situaciones complejas de salud mental? Ahorita hablamos de problemas muy específicos o de temas como la depresión o temas como trastorno bipolar y una gran cantidad de cosas que puede estar viviendo alguien y que quizá no encuentre la salida y pueda decir, bueno, a la luz de la palabra, cómo mi vida puede ser transformada en relación a estas situaciones que no sé qué manejo darles y que quizá hoy en día sean un flagelo para muchas personas, ya que sabemos que es algo que cada día es más común e incluso hablando de esta generación, es una generación que a partir de la cultura y a partir de las herramientas en las que ha crecido, hablando ya de las redes sociales,
tienen, digamos, más crisis en todo lo que tiene que ver la salud mental. Entonces, ¿cómo la iglesia puede ayudar a prevenir los temas de salud mental? Como lo veníamos diciendo, una de las primeras cosas y fundamentales es la promulgación de la sana doctrina, un evangelio más puro, más transparente, más enfocado en lo que Jesús se enfocaba, y era la necesidad de las personas. Por ejemplo, la restauración que hace Jesús con una mujer samaritana, con una mujer adúltera, son restauraciones que uno dice, y si lo viéramos desde el campo de la salud mental, uno dice, o sea, Jesús está dignificando a alguien que todo el mundo lo rechazaba, y el rechazo acumulativo va generando problemas de salud mental. Por eso los niños tienen problemas muchas veces en su desarrollo, porque fueron rechazados desde pequeños. Entonces, por ejemplo, pensemos en cómo Jesús dignificaba a las personas. Por ejemplo, una persona como la mujer samaritana, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. O sea, una carencia de amor y que lo buscan hombres, y Jesús viene a ayudarla, y todo esto tiene repercusiones en su salud mental. O sea, la está redignificando, le está mostrando, no, como cambiando ese pensamiento. Ya no tienes que seguir buscando llenar estos vacíos. Entonces yo creo que si una persona viene con situaciones de depresión, de ansiedad, y se encuentra con el Jesús realmente bíblico, esta persona va a ser sanada de manera natural por el poder mismo del evangelio, por las palabras de Cristo Jesús. Pero si por ejemplo llega una persona que efectivamente tiene problemas de salud mental, y aún problemas hasta diagnosticados de cosas, Esquizofrenia, por ejemplo. ya cosas más que necesitan hasta medicina, y llega una persona a una iglesia donde todo el mundo también está viendo demonios, donde todo el mundo está viendo cosas, donde todo es así, O esa línea donde hay todo el emocionalismo. yo creo que termina antes haciéndole un daño más a la persona. Entonces yo creo que la clave es la promulgación del evangelio bíblico, efectivamente, claro y sin tanto enredo. Obviamente creyendo en las vivencias de los dones del Espíritu Santo, pero con el orden que mismo Pablo menciona en las Sagradas Escrituras, todo con orden, no así a la loca. Y si se hace la promulgación del evangelio como se debe, entonces ahí yo creo que hay un escudo protector de nuestras mentes. Ahí está la palabra echándonos bálsamo cuando venga la depresión, cuando venga la ansiedad, cuando vengan todas esas cosas. Y esa es la mayor protección, el evangelio ocurre. Pero sabemos que entonces, como lo estamos mencionando acá, tenemos que cuidarnos también de todas esas otras cosas que de pronto vamos metiendo sutilmente a nuestras iglesias y que terminan haciendo daño a la congregación en su salud mental. Y creo que cuando hablamos de esos temas de salud mental, indiscutiblemente tenemos que pensar en lo que es el pecado. Porque cuando hablamos del pecado, claramente la palabra de Dios nos va a enseñar continuamente las consecuencias que esto trae. Y cuando hablamos del resultado del pecado en la vida, obviamente nos va a generar unas crisis en relación a nuestra mente. Por el tema de la culpa, por el tema de las consecuencias, por el tema de ese alejamiento que se siente en la relación con Dios y todo lo demás, por el hecho de no asumir nuestra responsabilidad. Porque digamos que cuando vamos a esa línea de pronto donde todo es emocionalismo, o incluso donde hay unas posturas cerradas frente a lo que son las pasiones de la carne, frente a lo que es la responsabilidad del hombre, frente a su pecado delante de Dios, obviamente vamos a encontrar toda una línea que no ayuda a asumir y a restaurar y a transformar, sino que por el contrario a evadir la responsabilidad. Y vamos a cosas muy concretas, y es como el hecho de decir, no, es que ese no es mi pecado, sino que yo lo hice porque había un demonio que me poseía. Y vamos a hablar de cosas como la infidelidad, o vamos a hablar de cosas como mentir. Digamos que hay gente que podría decir, no, es que a mí no me gusta mentir, sino que yo tengo, es un demonio que me lleva a decir mentiras. O no, lo que pasa es que yo no quería ser infiel, sino que eso no, esa fornicación fue resultado de un espíritu. Entonces, obviamente, debemos hacer una diferenciación a la luz de la palabra de lo que son las obras de la carne. Y cuando hablamos de las obras de la carne, claramente la palabra nos está diciendo, venga, esas son las motivaciones de su corazón, esos son sus deseos, esa es su concupiscencia, y eso lo llevó a pecar, a tomar una mala decisión.
Y obviamente el resultado del pecado va a generar crisis en nosotros y en nuestra mente. Entonces, la palabra de Dios, cuando nos lleva también al arrepentimiento, al reconocer que le hemos fallado a Dios y al buscar a Dios para que Él restaure nuestra vida, también va a ser un factor protector, porque va a ayudar con la culpa, porque va a ayudar obviamente también con el hecho de restaurar y de asumir las cosas que no se hacen bien. Y en todo ese proceso, Dios también guarda nuestra mente. Y a que no nos sigamos acusando, sino también el hecho de entender que cuando hay un corazón arrepentido delante de Dios, Él perdona nuestros pecados y Él hasta jamás va a volver a recordar nuestros pecados. Porque digamos que cuando una persona tiene esas crisis por causa de su pecado y de las consecuencias de su pecado, digamos que las personas que le rodean también le van a ayudar en ese proceso de restauración que va a curar también su salud mental, pero también podrían ser un gran problema del hecho de pisotear a una persona cuando falló, del hecho de vivir culpando a una persona o vivir recordándole su pasado. Obviamente eso va a ser crítico. Y creo que con esto también damos cierre a este tema. Esperamos poder leer sus comentarios de las dudas e inquietudes que tienen acerca de lo que hemos tratado el día de hoy, pero también de todas las sugerencias de temas adicionales o secundarios que podríamos tratar acerca de esto que hemos llamado la salud mental y la fe. ¿Qué tal, Dani? Si nos despedimos, le damos un consejo a las personas que nos escuchan y cerramos ya este segundo capítulo. Ok, Cami, yo creo que como conclusión reflexiva es: el evangelio puro protege la salud mental del creyente. Yo creo que esa es una posición clave, y que los extremos pueden en las iglesias antes ayudar a agrandar los problemas de salud mental de las personas. Entonces, mucho cuidado, mucho equilibrio. Y Cami, esto fue otro episodio de La Fe. Muchas gracias a todos y sigan conectados a nuestras redes sociales, que se vienen más espacios en relación a estos conversatorios de fe y de Biblia de amigos. Chao.